Quizá muchas veces a nosotros se nos han cruzado pensamientos feos por la cabeza, pensamientos que nos hablan de muerte, de accidentes, y rápidamente nosotros, para olvidarlos, acudimos a hacer alguna acción, que hasta a veces ni siquiera tienen sentido. Esto por ahí es algo normal y corriente en las personas. Lo que no es normal ni corriente es cuando estas acciones y estos malos pensamientos comienzan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Esto ya es una enfermedad, y su nombre es TOC. Bueno, el TOC es un trastorno de ansiedad. TOC es una sigla, significa trastorno obsesivo compulsivo. El paciente siempre te dice que tiene un trastorno, que tiene algo que le lleva a permanentemente hacer que sus pensamientos se disparen de un modo reiterado y repetitivo, de modo que el paciente te describe: la cabeza me domina, el pensamiento me domina, yo no lo puedo dominar. Siempre está relacionado con seres significativos y amados, ¿sí? Entonces, si yo temo que voy a hacer tal daño, entonces ahí aparece un ritual que disminuye la tensión y frena el pensamiento. Por ejemplo, para frenar el pensamiento, supónete, me lavo las manos. Para frenar el pensamiento, salgo y hago 7 pasos y vuelvo y lo vuelvo a repetir, supónete. Eso es el ritual. Eso es lo que le pasa al paciente TOC, que su cabeza le manda. Generalmente es en la adolescencia que se da cuenta, porque fundamentalmente empieza a sentirse distinto, raro. Aunque si se hace un rastreo de la historia de vida de estas personas, ya en la infancia ya manifestaban conductas obsesivas, rigurosidad por la limpieza, por ejemplo, o por el orden. Si hacemos un ranking de las enfermedades psíquicas que afectan a las personas de los países desarrollados, el TOC ocupa el 4º lugar. Esta enfermedad tiene diferentes formas de manifestarse y estos son algunos ejemplos. Los lavadores y limpiadores tienen una obsesión extrema con la contaminación y la higiene de los lugares que los rodean. Los verificadores inspeccionan todas sus situaciones de manera excesiva para que no ocurra una catástrofe. Los repetidores llevan una ejecución excesiva de acciones repetitivas. Los ordenadores necesitan que las cosas que los rodean estén dispuestas y ordenadas de acuerdo a un orden exacto y siempre igual. Los acumuladores coleccionan objetos insignificantes de los que no pueden desprenderse. Cada paciente TOC es diferente. O sea, yo he tenido, por ejemplo, un paciente TOC que se enganchaba, por decirlo vulgarmente, con lo que aparecía, con lo que llamaba su atención. Supónete, venía por la ruta y había un camión delante y la sistematicidad era: bueno, ese camión me pasa algo, me mata, me choca, lo choco, o sea, todo relacionado con ese objeto que se le apareció. Cuando el TOC es muy serio y muy grave, ocupa toda la vida de la persona, es decir, que la persona tiene pensamientos reiterados, persistentes, sistemáticos, todo el tiempo. El paciente TOC se da cuenta que no está loco, se da cuenta que pertenece a su cabeza, a su pensamiento, se da cuenta que no delira. Una paciente que tenía, cuando llegó a mi consultorio, 146 rituales, y sus rituales estaban relacionados con el orden y con la limpieza. Entonces ella llegaba a su casa y empezaba desde la puerta, o sea, la cerradura ya disparaba sus pensamientos. Entonces ahí empezaba su ritual para evitar ese pensamiento. Continuaba la llave de la luz, seguía con el piso. Entonces esta paciente, desde que entraba a su casa o desde que se levantaba, toda su tarea consistía en frenar esos pensamientos reiterados, o en el orden o en la limpieza, frenarlos con acciones. La persona que tiene TOC generalmente no puede hacer otra actividad. Una forma de prevenir sería cuando un papá o una mamá se dan cuenta que tienen síntomas obsesivos, deben reparar en no transmitir esa obsesión a los niños. Yo he visto que en cada paciente TOC ha habido por lo menos un familiar, o el papá o la mamá, que eran personas muy obsesivas con el orden o con la limpieza. Papás o mamás obsesivos tienen un niño al cual le dan una educación muy rigurosa y con castigos físicos sistemáticos. Es muy común luego un paciente TOC.